Hola, en esta oportunidad les traigo otro video cortito en el que vamos a aprender acerca de conjuntos o sets en Python. Los conjuntos son otro tipo de colección de datos que tenemos disponibles en Python, ¿verdad? Ya hemos estudiado listas, hemos estudiado tuplas y en este momento vamos a estudiar acerca de los conjuntos. Lo bueno de los conjuntos es que es un concepto que para ustedes es conocido, es familiar, es el mismo tipo de idea o de concepto de los conjuntos que han estudiado en sus clases de matemáticas. Es simplemente una manera de representar este concepto en Python y vamos a ver cómo lo hacemos y su utilidad. Ok, empecemos. Entonces, el conjunto es una colección de datos o de objetos únicos, no ordenados y mutables. ¿Ya? Algo que hay que recordar en los conjuntos en Python, ¿verdad? Es que, al igual que en los conjuntos matemáticos, no existe orden. ¿Sí? No es posible darle un orden a los elementos. Aunque en las últimas versiones del lenguaje, ¿sí? Eh, Python ha cambiado un poquito esta definición de conjuntos y ahora reconoce ya un orden en los elementos. Me parece que el orden que reconoce es el orden de llegada, el orden en el que fueron los elementos añadidos al conjunto. ¿Ok? Pero es el único tipo de orden que se considera o que existe dentro de los conjuntos y no está presente en todas las versiones de Python. Está presente en las últimas versiones de Python. Me parece que a partir de la 3.6 o de la 3.7 Python añadió este concepto del orden de llegada para los conjuntos. Entonces, es hay que tratarlo con un poquito de cuidado porque ustedes no saben luego cuando estén haciendo su programa, no saben en qué versión o no pueden garantizar que siempre van a trabajar con la misma versión de Python 3. ¿Sí? Entonces, hasta que sea completamente aceptado, es decir, que ya no exista ninguna versión de Python en la que los conjuntos no tenían orden, lo más seguro es simplemente pensar que los conjuntos no tienen orden, ni siquiera orden de llegada. ¿Ok? Es lo más seguro. De esa manera no voy a crear ningún tipo de incompatibilidad. Porque puede ser que de pronto usted esté trabajando en su casa con la última versión de Python y claro, sus conjuntos van a tener orden de llegada. Y que cuando vaya a la universidad o vaya a trabajar a la casa de un compañero o en oficina, en el trabajo, ¿verdad? Tiene otra versión de Python que no soporta orden para los conjuntos, ¿sí? Y su programa se podría caer porque está trabajando bajo el asumir que los conjuntos tienen un orden, ¿verdad? Entonces, hasta que esto no sea universal, lo mejor es considerar que en los conjuntos no hay orden. ¿Ok? Simplemente no hay orden. Hay elementos que están ahí, ¿verdad? Pero no sé en qué orden están. No puedo garantizar que siempre van a aparecer los elementos en el mismo orden. ¿Ok? De manera similar que los conjuntos matemáticos, los conjuntos en Python no pueden contener ocurrencias del mismo elemento, es decir, no tienen valores repetidos. Y de hecho esto es una propiedad interesantísima o muy útil porque es una de las formas más sencillas en cuanto a líneas de código que tengo que escribir para eliminar elementos repetidos en una lista. ¿Sí? Si yo cojo una lista y la convierto en conjunto, efectivamente habré eliminado todos los elementos repetidos. ¿Ok? Eso es algo que vamos a ver más adelante. Ok, ¿cómo definimos un conjunto? Desen cuenta ustedes que el conjunto, en cambio, está definido por las llaves. ¿Sí? Por las llaves. Recuerden que los corchetes nos sirven para las listas y que los paréntesis nos sirven para las tuplas. Y los conjuntos, en cambio, están definidos con llaves. Pero, ojo, como pasa con listas y con tuplas, esto me crea una lista vacía, esto me crea una tupla vacía, esto de aquí, ojo, no me crea un conjunto vacío. Simplemente poner las llaves no me crea un conjunto vacío. Esto, aunque les parezca mentira, lo que crea es un diccionario. ¿Ok? Eso es lo que crea, un diccionario. Que esto es algo que vamos a estudiar en el siguiente vídeo. ¿Ya?
Entonces, si yo quiero crear un conjunto vacío, tengo que hacerlo necesariamente utilizando la operación set. Y aprovechamos y lo mencionamos. Esta es la manera como yo puedo convertir una lista a conjunto, por ejemplo, y eliminar sus elementos repetidos. Digo simplemente conjunto es igual a set de mi lista. 1,1,3,2, por ejemplo. ¿Ya? Y me quedará el conjunto con los elementos 1, 3 y 2. ¿Sí? Ya no tenemos el 1 repetido. Otro ejemplo de cómo puedo trabajar con un conjunto. Si ya tengo un conjunto definido, ya vamos a ver todas las funciones que hay disponibles, pero puedo utilizar la función add para añadirle un elemento al conjunto, ¿no? Aquí lo defino como vacío y en la siguiente línea le estoy añadiendo un elemento al conjunto. Eso quiere decir que al conjunto yo sí le puedo añadir elementos. Le puedo eliminar elementos también, ¿verdad? Lo que no puedo garantizar es el orden de los elementos. ¿Ya? Continuemos. Como no hay orden, ¿sí? No hay índices, no hay posiciones en un conjunto. Por lo tanto, no tengo indexamiento ni slicing porque no tengo índices. No puedo hacer esta operación. Esta operación es incorrecta, no es válida. Porque en los conjuntos no hay índices. Hay elementos, sí, pero no hay índices. No puedo recuperar el elemento en la posición 4, ¿verdad? O el elemento en el índice 20. Tal cosa no lo puedo hacer porque no existe el concepto de orden en el conjunto, ¿sí? Ni obviamente tampoco indexamiento, ¿sí? Tampoco puedo entonces hacer una asignación directa porque recuerden que esto de aquí hace una asignación a la posición o al índice 0, ¿verdad? Algo que no existe en los conjuntos. Entonces no puedo decir yo S de 0 es igual a 10, ¿ya? Porque eso no existe. Lo que sí puedo decir es S punto add 10 y habré añadido el valor de 10 al conjunto. Eso sí puedo hacer, pero no puedo hacer una asignación directa. No puedo decir que quiero cambiar el primer valor del conjunto, porque no existe este concepto del primer valor del conjunto, o el último elemento del conjunto, o el quinceavo elemento del conjunto. No existe. ¿Ya? Las listas se pueden convertir a sets o a conjuntos con la función set, y de la misma forma un set se puede convertir a una lista con la función list. Eso quiere decir que si yo digo list de set de una lista cualquiera, por ejemplo 2, 1, 2, 4, 8, ¿verdad? El resultado de esto será nuevamente una lista sin valores repetidos. 2, 1, 4 y 8. ¿Ok? Ese será el resultado de convertir una lista a conjunto y nuevamente a lista. Habré eliminado los elementos repetidos de la lista. Se puede crear conjuntos a partir de una lista utilizando la función set, como ya lo habíamos visto en los ejemplos anteriores. Y si hago en cambio un conjunto a partir de un string, fíjense en este último ejemplo, lo que obtendré es un conjunto de la lista con cada una de las letras del string. ¿Ok? Es como que al string primero lo convierto a lista y luego lo convierto a conjunto, ¿no? Recuerden que cuando convertimos un string a lista, lo que obtenemos es una lista con cada una de las letras como elementos, ¿sí? Y claro, luego viene la parte de que no hay orden en el conjunto, en que estos elementos pueden estar en cualquier orden, ¿verdad? Y tampoco vamos a ver letras repetidas, si fuera ese el caso. ¿Ya? Para saber el número de elementos que hay en un conjunto se utiliza la función len, al igual que en las listas. Max, min y sum me permite saber el valor máximo en el conjunto, el valor mínimo en el conjunto y obviamente la suma de los valores dentro del conjunto, ¿no? Estas son las mismas funciones que ya hemos estudiado para listas y para tuplas, ¿verdad? Y se aplican también para conjuntos. ¿Sí? Podemos hablar de la pertenencia de un conjunto. Si un elemento
está o no en un conjunto a través del operador in, y también podemos saber si es que no está, obviamente, con el not in, ¿verdad? Si este es mi conjunto y yo pregunto 32 in S, la respuesta va a ser verdadera, porque efectivamente 32 es parte o es elemento del conjunto, ¿verdad? En cambio, si para el mismo conjunto digo 6 in S, la respuesta es falsa porque 6 no aparece en el conjunto. Y claro, si niego esto, si digo 6 not in S, obviamente la respuesta va a ser verdadera porque es la negación de la pregunta anterior, ¿verdad? Entonces recuerden, para pertinencia puedo utilizar el operador in y su contraparte negada not in. ¿Sí? Eso es para la pertenencia, para saber si un elemento existe o no dentro de un conjunto. Sí, también podemos trabajar con las funciones isSubset y isSuperset para saber si un conjunto es subconjunto de otro o es superconjunto de otro, ¿verdad? Ese es nuestro conjunto que está aquí, por si acaso. Seguimos trabajando con este mismo conjunto, ¿no? 32, 9, 12, 14, 54, 26. Si yo digo ahora ese punto es subset de este conjunto de aquí, la respuesta va a ser verdadera, ¿sí? Si todos los elementos de ese, si todos los elementos de ese pueden ser o se encuentran dentro de este gran conjunto de acá, ¿verdad? En el caso de superset es si todos los elementos de aquí, esto va así, ¿no? Si todos los elementos de S se encuentran en este conjunto, y en el caso del superset es si todos los elementos de este conjunto entre paréntesis se encuentran en la variable. ¿Ok? ¿Sí? Subset es subconjunto. Lo que estoy preguntando es si ese es subconjunto de este conjunto de acá. O estoy preguntando en este caso si ese es un superconjunto del que está acá. Recuerden que cuando algo es subconjunto, todos los elementos del subconjunto A deben estar dentro del subconjunto B. Y cuando A es un superconjunto de B, todos los elementos de B deben estar en A. ¿Ok? Nuevamente, estas son notaciones o conceptos de conjuntos que ustedes estudiaron en sus clases de matemáticas. Lo único que estamos viendo es cómo puedo representar esas operaciones en Python, ¿sí? No hemos redefinido ningún concepto. El concepto de subconjunto y de superconjunto siguen siendo el mismo. El concepto de que un elemento pertenece a un conjunto sigue siendo exactamente el mismo. Lo único que hemos visto es con qué lo puedo representar en Python, cómo lo puedo escribir, ¿no? Recuerden que para la pertenencia utilizo in, not in, y para saber si es subconjunto o superconjunto utilizo isSubset o en el caso del superconjunto isSuperset. ¿Ok? Nada más. ¿Sí? Ojalá las flechas les ayude a recordar cómo se evalúa, ¿no? Para que isSubset, para que el subconjunto sea verdad, todos los elementos de S deben encontrarse en el conjunto que está entre paréntesis. Y para el superconjunto, todos los elementos del conjunto que están entre paréntesis deben encontrarse en S. ¿Ok? Si quiero modificar conjuntos, como habíamos visto al inicio de esta explicación, trabajo con la función add. ¿Sí? S.add32 estará añadiéndole al conjunto S definido previamente el nuevo valor de 32. Si el valor ya existiera en el conjunto original, simplemente add no hace nada. ¿Ok? No se añade un nuevo valor, porque recuerden que no soportamos valores repetidos en los conjuntos. El método update, en cambio, me permite añadir una lista de valores a un conjunto. Add un valor, un solo valor, un valor individual. Update me permite añadir una lista de valores al conjunto. Entonces, si digo s.update 26, 12, 9, 14, ¿sí? Se habrán añadido los elementos 26, 12, 9 y 14 al conjunto S. Si alguno de estos elementos ya existía en el conjunto S, simplemente no se añaden. ¿Ok? No hay valores repetidos en el conjunto.
Para eliminar elementos de un conjunto trabajamos con pop o podemos utilizar pop, remove, discard y clear. Vamos a ver qué hace cada una de ellas. Pop elimina un elemento aleatorio del set. Si ustedes hacen ese punto pop y se elimina un elemento cualquiera, obviamente pop les retorna cuál es el elemento que se ha eliminado. Ustedes no tienen control o mucho control sobre cuál es el elemento que se elimina. Se elimina uno de forma aleatoria. ¿Ya? En cambio, con remove, ustedes sí pueden especificar cuál es el elemento que quieren eliminar. ¿Sí? Por ejemplo, quieren eliminar el elemento 3. Y se eliminará el elemento con valor número 3. Lo que tienen que tener cuidado es que el elemento que vayan a eliminar exista en el conjunto. De lo contrario, van a generar una excepción, van a generar un value error cuando tratan de eliminar un elemento de un conjunto que no existe. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso el 3 sí existe, entonces cuando yo hago ese punto remove 3, el resultado es este nuevo conjunto ya sin el 3. Pero si yo quisiera eliminar el 7, por ejemplo, ese punto remove 7, lo que obtendría es un value error, una excepción. ¿Sí? Para eso, en cambio, podemos trabajar con la función discard. La función discard es como un remove, pero si el elemento que quiero eliminar no existe, simplemente no pasa nada. ¿Ok? Si sí existe, obviamente lo elimina. Y si no existe, no pasa nada. ¿Ok? ¿Sí? Des en cuenta que remove y discard funcionan iguales, no retornan nada, sino que modifican al conjunto directamente. ¿Ok? Entonces sería un error decir S es igual, por ejemplo, a ese punto remove. ¿Ok? Eso sería un error, esto no lo hagan. ¿Sí? La modificación es automática, se hace el remove y el conjunto S automáticamente se queda sin el elemento número 3. ¿Ok? Lo mismo con discard. Y la función clear, en cambio, lo que hace es vaciar completamente el conjunto, es decir, elimina todos los elementos del conjunto y genera un conjunto vacío. ¿Ok? Eso es lo que pasaría. Nos generaría un conjunto vacío. ¿Ok? Las operaciones típicas que ustedes conocen en los conjuntos, cuando los estudiaron en sus clases de matemáticas, están presentes en Python. Es decir, existe cosas como la unión, intersección, diferencia simétrica. Todas estas operaciones existen en Python, ¿verdad? La forma como las representamos es a través de funciones, si es que se les hace más fácil. Unión o union en inglés, intersection, difference y symmetric difference, ¿verdad? Esto es para respectivamente la unión entre el conjunto A y B, la intersección entre el conjunto A y B, la diferencia entre A y B y la diferencia simétrica entre A y B. ¿Ok? Si lo quieren representar con símbolos, aquí a la izquierda pueden ver ustedes los símbolos para cada una de las funciones. La unión es el pipe, la intersección es el ampersand, la diferencia es el menos y la diferencia simétrica es este símbolo que es como un techito, ¿no? Como un techo de una casita, ¿no? ¿Ok? La definición de estas operaciones son exactamente las mismas que ustedes aprendieron, ¿no? La unión de conjuntos toma todos los elementos de A y todos los elementos de B y los pone en un nuevo conjunto, ¿verdad? En un nuevo conjunto donde no hay tampoco repetidos, ¿no? Recuerden que nunca podemos tener repetidos, ¿sí? A intersección B va a encontrar los elementos repetidos entre A y B. ¿Okay? La diferencia de conjuntos, esto nos va a retornar todos los elementos de A que no se encuentran en B. Los elementos que son únicos para A. ¿Sí? Y la diferencia simétrica son todos los elementos que son únicos de A unidos a todos los elementos que son únicos de B. ¿Sí? En otras palabras, la diferencia simétrica, si se les hace a ustedes esto más sencillo, es A unión B menos A intersección B. Eso es lo que significa la diferencia simétrica. La unión de los conjuntos menos la intersección de los conjuntos. ¿Sí? En otras palabras, todos los elementos que son únicos de A junto con todos los elementos que son únicos de B, unidos a los elementos únicos de B. ¿Sí? Lo pueden ver también como la unión de A y B menos la intersección de A y B. Es exactamente lo mismo.
¿Sí? Ok, les comento esto de aquí porque a veces es más fácil pensar en la diferencia simétrica como esta operación, ¿no? En lugar de pensar en cuál es la definición oficial de la diferencia simétrica, pueden verla como cuál es su equivalencia, ¿no? La unión menos la intersección de los conjuntos. ¿Sí? Aquí hay ejemplos de lo que pasaría si si trabajamos con el conjunto A y con el conjunto B y decimos ya sea la intersección utilizando el operador o utilizando la función, el resultado es el mismo, es un nuevo conjunto con los elementos repetidos entre A y B. ¿Verdad? Y recuerden que no importa si decimos A intersección B o B intersección A, el resultado va a ser exactamente el mismo, ¿verdad? ¿Sí? En el caso de la unión, pueden ver ustedes aquí el ejemplo para la unión, no importa si escribimos con el operador o con la función, ¿sí? O si intercambiamos el orden de los conjuntos, si decimos A unión B o B unión A, va a ser exactamente el mismo resultado. La diferencia, ¿sí? A menos B, obviamente aquí sí va a haber un cambio, ¿no? No es lo mismo A menos B que B menos A. Si decimos A menos B, voy a mostrar o vamos a obtener los valores que son únicos para A, para el primer conjunto, que en este caso es A, ¿sí? Entonces, si decimos B menos A, voy a obtener los valores que son únicos para el primer conjunto, que en este caso es B. Por lo tanto, son diferentes estos resultados, fíjense ustedes, ¿no? No son iguales, son valores o conjuntos diferentes. Porque aquí sí es importante para la diferencia ver cuál es el primer elemento, el que está a la izquierda del símbolo menos, ¿verdad? O en el caso de la función, cuál es el conjunto que está a la izquierda del punto. ¿Ok? ¿Sí? Estos dos son iguales, estas dos operaciones son diferentes. ¿Ya? Y la diferencia simétrica, ¿sí? Como les decía, son los elementos que son únicos para A unidos con los elementos que son únicos para B. Si tengo estos dos conjuntos, puedo ver entonces cuál es la intersección entre estos conjuntos. ¿Qué elementos son comunes? Obviamente el 4 y el 5 se encuentran tanto en A como en B. Entonces la diferencia simétrica lo que va a hacer es coger los elementos que son únicos de A y unirlos con los elementos que son únicos en B. Y tenemos 1, 2, 3, 6, 7 y 8. ¿Ok? Eso es la diferencia simétrica, no importa cómo se la escriba. Aquí sí no importa tampoco si primero va A, primero va B, no importa. Va a ser siempre el mismo resultado. Porque esto corresponde a la unión menos la intersección. ¿Ok? Y bueno, esto es lo que quería hablarles acerca de conjuntos, ¿verdad? En el siguiente vídeo vamos a estudiar la última de las colecciones que vendrían a ser los diccionarios. ¿Listo? Hasta luego.